y te dejo aquí con los alumnos del terreno un poquito del líquido mágico que tenemos que tener. Bueno, son todos tuyos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir a la conferencia que se titula El análisis del discurso y las estrategias persuasivas, que bueno, forma parte de un miniciclo de conferencias porque, como bien decía antes Manuel, pues la próxima conferencia tiene relación con este tema, con el análisis del discurso. El motivo por el que son dos y no una es porque son dos metodologías distintas que están relacionadas con el tema que he elegido, que es el análisis del discurso. Como bien ha dicho él, mi nombre es Julio Otero, soy del Puerto de Santa María, soy licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla. Entre otras cosas, soy también máster en comunicación política y empresarial por la Universidad de Málaga y actualmente soy doctorando en la Universidad de Córdoba, ¿no? Cuento todo esto para que le damos sentido al porqué de la conferencia de hoy. En el marco de mis estudios de doctorado estoy investigando sobre el análisis del discurso. Estoy escribiendo artículos, escribiendo capítulos de libros, presentando comunicaciones en congresos y otros eventos sobre este tema, sobre el análisis del discurso y en particular sobre dos metodologías concebidas para analizar el discurso. He decidido a compartirlas con todos ustedes y espero que les guste y les aporte, porque realmente yo le veía una utilidad práctica y creo que era un tema que puede ahora mismo pues, utilizarse en la actualidad plenamente para analizar el discurso de políticos y bueno, creo que es un tema que incluso puede redundar en la propia calidad de nuestra democracia. Bueno, voy a comenzar con una breve introducción, con un pequeño tema introductorio, una especie de marco teórico que ya después desarrollamos. El campo del que vamos a hablar es el análisis del discurso. Dentro del análisis del discurso hay una rama que se llama análisis crítico del discurso. Y dentro de esa rama hay una metodología concreta para analizar discursos con un enfoque crítico que se llama las regulaciones del conflicto. Ya luego les hablo de ella. Y de esta metodología, hace unos pocos años, hace 6 años, se hizo una reformulación que se llama las estrategias persuasivas, que este es ya el tema en concreto que vamos a desarrollar hoy. ¿Qué es el análisis del discurso? Bueno, si decimos análisis del discurso nos podemos referir a muchas cosas. Es un término muy amplio, muy ambiguo y hay que especificarlo, porque análisis del discurso es muchas cosas, pero a la misma vez no es nada. El análisis del discurso no es una teoría, no es una metodología, ni siquiera es una disciplina, porque hay muchas disciplinas que tratan este campo, por ejemplo, la filología y la lingüística, la sociología, la comunicación y la ciencia política, que es en lo que estoy yo actualmente, la filosofía, la sociología. Desde todas esas disciplinas se puede abordar el análisis del discurso. Además, el análisis del discurso tiene también muchísimos enfoques, tiene ramas, tiene enfoques, tiene escuelas y es un término muy amplio. Es, por así decirlo, un marco teórico, pero un marco teórico que no es unitario. A mí me gusta mucho esta definición, es un campo transdisciplinar de las ciencias sociales que tiene como objeto el estudio de los usos del lenguaje y sus consecuencias, de ir y de acuerdo. Creo que lo explica bastante bien. Por eso que es un campo tan amplio y tan ambiguo, yo creo que es más exacto hablar de estudios del discurso, que es un concepto que introdujo uno de los teóricos más importantes del análisis del discurso, que es Van Dijk, y él aconseja que se hable más de estudios del discurso. Decirles también que el análisis del discurso, aunque se puede abordar desde la filosofía, desde la comunicación,
de la ciencia política, realmente nació desde la lingüística y como asignatura se suele estudiar en carreras como la filología o la lingüística, depende del país. Nació en los años 50, principios de los 50, y a partir de ahí pues, fue evolucionando y entrando en otra disciplina, porque más que una disciplina es una transdisciplina, un campo transdisciplinar. Lo importante del análisis del discurso es la producción social de sentido, es decir, qué nos dicen los discursos o qué dicen las expresiones, las palabras en un contexto determinado y en una sociedad determinada. De eso va el análisis del discurso. ¿Qué podemos saber con el análisis del discurso? ¿Qué es lo que hace el análisis del discurso? En primer lugar, describe textos. Eso es lo básico, ¿no? Saber si el texto es largo o es corto, si es poético o es dramático, si tiene muchos verbos o muchos adjetivos. Todo esto nos va ya hablando del significado. ¿Qué más? Pues también relaciona conceptos, y esto es algo relacionado sobre todo con la metodología que vamos a ver la semana que viene, con las estructuras ideológicas. Pero también es importante porque la relación que hay entre los conceptos de un texto, de un discurso, determina su estructura. Es decir, los signos no funcionan aislados. No es lo mismo tener un loro que estar al loro, y si lo relacionamos con el contexto, pues no es lo mismo decir esclavo en un contexto histórico que en un contexto religioso. Tiene sus matices. O por ejemplo, cuando escuchamos que un presidente de los Estados Unidos habla de que está en peligro la seguridad nacional, podemos preguntarnos qué es lo que pasa. Lo que nos está diciendo es que nos va a atacar. Eso es un poco la relación de los conceptos. También hablamos de producción social de sentido. El análisis del discurso explica contextos. Los discursos no se entienden si no sabemos de qué contexto estamos hablando, pero también cuando no sabemos mucho del contexto concreto, los discursos nos dicen mucho del contexto. Imaginaros que yo estuviera aquí, pues ahora súper triste, que no puedo arrancar, no sabéis mucho de mí, pero conforme estoy hablando, sabéis algo de mi contexto personal, algo le pasa. Pues decíamos que nuestra rama es el análisis crítico del discurso y bueno, nos preguntamos, ¿qué es concretamente el análisis crítico del discurso? ¿De qué se ocupa? Pues hablaba antes de un bandí. En primer lugar, muestra cómo se ejerce el poder y los mecanismos de dominación. Es lo que vamos a ver en la conferencia de hoy sobre todo. Cómo a través de los discursos, qué mecanismos ofrecen los discursos para ejercer el poder. También explica las relaciones y las estructuras de poder y sus vínculos con la ideología. Esto nos lo explica Ruth Boda, de la escuela de Viena, una de las más importantes de análisis crítico del discurso. Esto, como decía antes he hablado de los conceptos relacionados, lo vamos a ver en la metodología de la semana que viene. Las estructuras de poder y sus vínculos con la ideología. Sería, digamos, el fondo de los discursos. Hoy vamos a ver más la forma. Y por último, el análisis crítico del discurso se caracteriza también por tomar partido contra la exclusión. Los teóricos de esta rama, de esa transdisciplina, creen que no se puede ser objetivo porque somos un sujeto y por tanto subjetivos, y que el conocimiento tiene que estar al servicio de la libertad y de las personas que sufren. Esto también se va a ver menos en esta conferencia porque yo, quizá por formación periodística, quiero ser muy objetivo y muy neutro y tampoco me voy a posicionar ni voy a entrar mucho en eso de las noticias. ¿Qué son las estrategias persuasivas? La metodología en concreto que vamos a ver hoy. Pues yo voy a utilizar varias veces metáforas médicas del campo de la medicina y de la biología. Es una herramienta que permite, a través del análisis del discurso, obtener una muestra del poder y del conflicto que existe en el seno de una organización humana o de un sistema en un momento concreto. Hablábamos antes de la importancia del contexto. Es decir, que con esta herramienta metodológica, con este artificio metodológico, extraemos como los médicos, ¿no? Como los científicos, una muestra del poder. Digamos que el poder de una organización, se queda fosilizado en los discursos, como un fósil. Entonces, al extraer la muestra del discurso, vemos cosas del poder que no nos lo está diciendo el poder directamente. El
poder a veces no habla de sí mismo, somos nosotros los que tenemos que desentrañarlo. ¿Y para qué sirve en concreto esta metodología de las estrategias persuasivas? Pues, en primer lugar, para conocer a través de la oratoria lo que comentaba antes, que el poder, no solo el poder, sino la autoridad de un líder político o de un emisor en general, porque esto vale, este método, más allá de la política. Después ya vemos la diferencia entre poder y autoridad. ¿Para qué más sirve? Para explicar la relación entre el orador y el auditorio. También. Y para diseccionar los recursos discursivos que emplean los líderes políticos. Estas van a ser las distintas estrategias que utilizan, los dispositivos que utilizan para convencernos. Y por último, también esta metodología nos sirve para discernir los distintos tipos de discursos que existen. Y después, pues, les voy a presentar dos clasificaciones concretas. ¿Cómo se obtiene? Hemos dicho que esta metodología sirve para obtener una muestra del poder. También esta herramienta sacaría lo que es el ADN del discurso, sacamos el ADN y a través del fósil, de que se queda fosilizado el poder, sacamos esa muestra del poder. ¿Pero cómo? Pues, en primer lugar, identificando las estrategias que utiliza el orador en su discurso. Después veremos cómo sale su discurso, veremos que utiliza estrategias y identificando cuáles son y cuáles utiliza en ese momento, pues así vamos obteniendo la muestra del poder. Esto, digamos, será los gráficos que después vemos, porque después de identificar las estrategias que se utilizan en un discurso, vamos a representar ese discurso gráficamente de distintas maneras. Aquí hay dos. Después las explicamos con más detalle. Y también vamos a clasificar tanto los discursos por su perfil, el perfil que digamos, y también por el poder. Por lo que veamos del poder a través de los discursos, también vamos a clasificarlo. Y para eso nos sirve esta metodología. Vamos a contar ahora el origen y la esencia de esta metodología. El origen está, el creador de esta metodología es Antonio Rodríguez de la Vera, catedrático, doctor en filosofía y letras, pero que sobre todo se ha dedicado a estudiar historia, aunque es un hombre del Renacimiento, un hombre de humanidades, de muchas disciplinas, que empezó en la Universidad de Extremadura y que terminó en la Universidad de Carlos III de Madrid, que por desgracia hace un par de años falleció de coronavirus. Él empezó en los años 70 a estudiar la historia y en 1976 escribió Historia y Crisis. En esa monografía él definía la historia como una sucesión de crisis y en la capacidad de superar esa crisis o no está la supervivencia de los sistemas. Y eso le llevó a que en 1981 escribiera Las regulaciones del conflicto, porque en esas reflexiones tan filosóficas del profesor de las Heras, eso le llevó a pensar que todo poder, por el mero hecho de serlo, toda organización, todo sistema, es una empresa, un régimen político, una clase, todo poder genera conflicto, inherentemente. Y, además, todo poder intenta segregar ese conflicto que genera, lo intenta apartar. Y para ello utiliza 7 dispositivos, 7 mecanismos regulatorios de ese conflicto para que el poder se imponga. Y en 1983 pues, escribe Las regulaciones del conflicto a raíz de esa reflexión, en 1981, perdón, y en 1983, a partir de ese artículo, Las regulaciones del conflicto, esa digamos, reflexión la adapta al oratorio. Dice que un discurso es un sistema también, que hay un poder, el poder de la palabra, del orador, y el orador también utiliza 7 regulaciones para regular el conflicto que pueda haber. Y en 1983 pues adaptó eso al oratorio. Ya muchos años después, en 2016, Manuel Bermúdez, profesor de filosofía de la Universidad de Córdoba, que es
el director de mi tesis doctoral, escribió un artículo que se llama Análisis del discurso político contemporáneo, de la retórica a la política. En 2016 él formula esa metodología para analizar discursos. La actualiza, la adapta más todavía a lo que es la retórica y la afina, por así decirlo. Voy a repetir esto porque es un poco, quizá haya sido un poco complejo, un poco abstracto, y es la esencia de la metodología. La esencia de nuestra metodología, de las estrategias persuasivas, las regulaciones del conflicto, que se llamaba al principio como Antonio de la Guerra, nos dice que todo sistema, por el mero hecho de serlo, produce un conflicto. Pero el poder dispone de 7 dispositivos o 7 mecanismos regulatorios para neutralizar ese conflicto. Y se preguntarán ustedes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la oratoria? ¿Qué tiene que ver con los discursos? ¿No? Eso me podrá hablar de cómo funciona una empresa, de cómo funciona un régimen político, pero ¿qué tiene que ver esto con un discurso? Pues tiene que ver mucho porque todo discurso es en sí un sistema y hay un poder, que es el poder de la palabra. Y cuando alguien tiene el poder de la palabra, quiere decir que hay otra parte que no lo tiene, a no ser que se lo den. En la radio habla un locutor y habla de gente, por ejemplo, que no tienen derecho a defenderse. Entonces, todo discurso tiene también un poder. Y en todo discurso se genera un antagonismo entre el orador y el público. Quizá no un conflicto, pero sí al menos una tensión. Por el mero hecho, lo vemos aquí en la foto, de las posiciones que ocupamos, estamos uno frente de otro. Y claro que eso genera una tensión. Yo antes de venir aquí pues estaba comiéndome un poco la cabeza, ¿cómo serán los alumnos? ¿Les interesará este tema? ¿Serán más de ciencias? ¿Serán más de letras? ¿Serán mayores? Empecé a hacerle también preguntas para adaptar la conferencia a la UCA, porque existe esa tensión. Ustedes seguramente también la tengan. Lo mismo hay alguien que no le viene muy bien venir hoy y se va a tener que ir un poco antes. Usted estará deseando que yo sea breve. Habrá otra persona que hoy venga cansado de otras ocupaciones y querrá que yo sea sencillo y que no complique mucho. Es decir, tenemos nuestras expectativas y eso genera una pequeña tensión. Esa tensión, el poder, el orador, en este caso sería yo, pero cualquier líder político que se suba a un atril, tiene, como decía de la Vera, 7 mecanismos reguladores para eliminar ese conflicto. Pero que si hablamos de oratoria, más que mecanismos reguladores, son simplemente estrategias persuasivas, estrategias de retórica, estrategias de oratoria que se utilizan para convencer a la otra persona o para lanzar un mensaje que sea aceptado. Lo voy a explicar aquí con la lógica de las regulaciones, con una simbología, por así decirlo, matemática, lógica, que es la que nos va a acompañar en estas 2 conferencias. Tenemos un auditorio, la A, que se opone, tiene una relación de antagonismo, la flecha indica relación de antagonismo, dos palitos así sería vínculo, esto es antagonismo, tiene una relación de antagonismo con el orador. Este sería el esquema básico. Y vamos a lo importante. ¿Qué tipos de estrategia puede manejar un orador o un líder político para ser más concreto durante su oratoria, para ganarse al público? Pues hay 3 tipos de estrategias. Las 7 estrategias se dividen en 3. Primero, las de reducción del antagonismo, que también podemos llamar estrategias blandas o estrategias bajas. Son estrategias destinadas a reducir la tensión, el conflicto que pueda haber entre el líder político y su audiencia. Su audiencia no tienen que ser fieles, pueden ser en el Parlamento otro grupo parlamentario. Si aquí, por ejemplo, hubiera una queja y llaman a alguien a solucionarla, pues se encuentra ya una audiencia hostil. Y entonces, pues lo básico es, y lo primero que se nos ocurre es reducir el antagonismo. Las 2 estrategias de reducción del antagonismo, las blandas, por decirlo gráficamente, es el halago y la exaltación. Yo al principio pues les daba las gracias por venir, en cierta forma les halago, ¿no? para predisponerles a mi conferencia. Y otra es la exaltación, cuando se exaltan valores que compartimos, en
este caso podría ser el amor por el conocimiento, por la academia, por la universidad, pues es una forma de atraerme al auditorio. Estas son las de reducción, pero también existen las de trasvase, en las que el que tiene el poder, el orador, traslada el conflicto, traslada la reacción a otro lado. Estas son el desplazamiento, donde se desplaza a un tercer elemento, el miedo, generando miedo entre la audiencia, también se desplaza el conflicto entre los dos, o con la culpabilidad, haciendo sentir culpable al público, pues también se disipa esa tensión. Casi todas las estrategias, casi todas las 7 estrategias, están basadas en una estructura ternaria, después lo veremos. Es decir, hay 2 partes, que lo hablaba antes, el auditorio y el orador. Y el orador, refiriéndose a un tercer elemento externo, ahí neutraliza el antagonismo, ya sea reduciéndolo, traspasándolo, o como ahora, o aumentándolo. Y se preguntarán, ¿pero cómo se puede persuadir a alguien? ¿Cómo se puede reducir, neutralizar una tensión aumentándola? Pues también a través de la reversión y de la expulsión. Los profesores de instituto, de colegio sobre todo, frecuentemente expulsan al alumno. Hay un orador, hay una audiencia, cuando la audiencia se porta mal, directamente la expulsa. O cuando ignoramos los argumentos de alguien. Cuando alguien te da un argumento y uno le contesta, ni siquiera te voy a contestar, es que no tiene por dónde coger lo que estoy diciendo. Eso es la expulsión. Aumenta el antagonismo, pero lo resuelve. Y la otra forma es la represión, criticando, incluso humillando a alguien. Eso lo vemos mucho en el Parlamento. Se quiere vencer la tensión que hay entre los dos, ganándole, imponiéndote. El rol de la oposición, ahora Pablo Casado toma la palabra y siempre es muy crítico con el presidente, de tal forma que quiere persuadir a la audiencia, aumentando el antagonismo, demostrando que él tiene razón y que el otro, que también forma parte de la audiencia, porque le escucha y le va a explicar, es el que está equivocado. Vamos a explicar cada una de esas 7 estrategias que utilizan los líderes políticos para persuadir a su audiencia. Empezamos con la de reducción del conflicto y la primera es la exaltación. La exaltación consiste en atraer a la audiencia apelando a un tercer elemento que actúa como puente. Valores, ideas, personajes, deseos también, o hechos que ambos tienen en común o que consideran positivos. Es, digamos, un puente, ese tercer elemento que uniría al auditorio y al público. Yo, por ejemplo, dije al principio de mi conferencia, espero que les aporte un deseo común. Yo deseo que ustedes saquen provecho de esta conferencia y ustedes que invierten su tiempo también. Entonces, aludo a un tercer elemento, que es un deseo que nos une. Y así, pues, intento reducir el antagonismo. Gráficamente, pues está el auditorio, la audiencia, que tiene en principio una relación de oposición con el orador. Pero ambos tienen en común, tienen una relación positiva, esta es la relación positiva, con un valor. Por ejemplo, decía yo antes el amor al conocimiento. Lo tiene el orador y lo tiene la audiencia. Por lo tanto, cuando yo hago uso de esta estrategia, de la exaltación, lo que sucede es que el antagonismo se elimina. Vínculo, y ahora aquí se crea un nuevo vínculo. Es decir, el amor por el conocimiento en este caso sería el puente entre yo, orador, y la audiencia. Vemos un ejemplo político. Voy a utilizar ejemplos de la transición por ser objetivo, no estar en la actualidad, y también porque lo he recogido de una obra de Antonio Pantoja Chávez, muy interesante, que analiza los discursos de la transición. La exaltación. La voluntad soberana del pueblo español, promovida, asumida y respaldada en todo momento por la corona, hizo posible el proceso que nos ha traído hasta el umbral de la democracia que hoy pisamos. Lo dijo Adolfo Suárez, a la sazón presidente del gobierno, en julio de 1977, en la sesión de apertura de las Cortes. Él se enfrenta a su audiencia, que es el resto de diputados, no sé si todavía en esa época se llamarían procuradores, y la audiencia, que son todos los españoles, porque este discurso se radió y se televisó. Y para ganarse a la audiencia, busca un puente, un tercer elemento, que es
la democracia y la corona. En este caso, varios, ¿no? Pero varios que están relacionados. La democracia, que no deja de ser la soberanía del pueblo español, y la corona que la respalda. Ese es, digamos, la exaltación a la democracia, lo que le ayuda a reducir ese antagonismo. Otra estrategia es el halago, el que es ensalzar supuestas cualidades, virtudes o rasgos sobresalientes del auditorio. Son todos los saludos protocolarios, los discursos, los saludos que hay en todo discurso al principio. Yo mismo también les saludé cuando comencé, saludos de cortesía, de ofrecimiento, pues también son formas de reducir el antagonismo. El orador también puede expresar humildad y fidelidad o dependencia hacia los receptores. Es lo que se llama captatio benevolentia. Uno pide perdón porque no se sienta, entre comillas, preparado, o pide perdón por haber abusado de la confianza del auditorio. Son fórmulas, digamos, para reducir ese antagonismo. De nuevo tenemos al auditorio en oposición al orador y ambos están por separado vinculados al halago. A los dos, lógicamente, les agrada el halago. Y cuando aplicamos esta estrategia, en el discurso entra el puente, se produce ya la unión entre el auditorio y la audiencia. Ahora no hay oposición, sino vínculo gracias al halago. El ejemplo. He cogido una frase de Felipe González Márquez de diciembre de 1976, de su discurso en el 27º Congreso del PSOE, cuando da la bienvenida a los representantes de la Internacional Socialista, los representantes de otros partidos socialistas del mundo. Les dice al empezar su discurso: nuestro partido agradece a los que han venido su solidaridad, su presencia aquí. Vuestro apoyo contribuyó siempre y contribuye ahora a sostener nuestra causa. Un halago, ¿no? Claramente. Ahora pasamos a las estrategias medias o del trasvase del conflicto, de la tensión. La primera es el desplazamiento. El desplazamiento consiste en tratar de lograr el acuerdo con el auditorio aludiendo a un tercer elemento que actúa como puente, pero que ambas partes valoran como negativo. Una idea, una persona, un colectivo son señalados como culpables. Si se fijan, esto es lo mismo que la exaltación, pero en negativo. Antes utilizamos la exaltación, algo positivo, Suárez, la democracia, algo que nos une, y en este caso, pues sería algo negativo. Por ejemplo, podría haber aludido a la dictadura. Hemos dejado atrás la dictadura y también la audiencia se hubiera sentido igualmente representada. Y el esquema es un poco distinto al anterior. La situación de partida siempre es la misma, el auditorio se opone al orador, pero aquí no hay un vínculo positivo con el tercer elemento, que antes era la exaltación. Ahora hay un vínculo negativo, porque el orador va a hacer referencia a algo negativo. Y cuando aplicamos esta estrategia en nuestra pieza oratoria, en nuestra intervención, en nuestro discurso, sucede que, como los dos tenemos en común una idea, una persona, un acontecimiento negativo, pues surge ese puente y se desplaza, digamos, ese antagonismo hacia otro lado. Un ejemplo de ello, Santiago Carrillo, en una entrevista al diario El País en 1977, en junio, dice: en este país, donde durante 40 años se han estado diciendo los mayores horrores contra el comunismo, y sigue, la situación pues sería la misma que tenemos aquí. El periodista sentado justo enfrente de Carrillo, el periodista con su interés de sacar titulares jugosos y Carrillo con el suyo de colocar su mensaje. Carrillo con la tensión lógica de saber que el periodista del País seguramente sea crítico con el Partido Comunista y más cercano al Partido Socialista, y entonces para romper ese hielo, para que haya un puente entre ellos, ¿a que alude? A lo que los dos tienen en común, el rechazo a la dictadura. Entonces dice eso: en este país, donde durante 40 años se han dicho esas barbaridades del comunismo. Otra estrategia de trasvase del conflicto, en el que el conflicto se desplaza, el miedo. El miedo consiste en un elemento que es utilizado para unir al orador y al público, pero que no está basado solo en el rechazo, sino también en el temor.
es percibido, ese tercer elemento al que alude el orador, como peligroso por ambas partes. Esto también es lo mismo que el desplazamiento. Si el desplazamiento era lo mismo que la exaltación, pero negativo, esto es lo mismo que el desplazamiento, pero con un matiz. Es decir, el orador y el público tienen algo en común, un elemento, una persona, una ideología en común, y que a su vez la perciben como negativa, pero aquí el matiz es que es peligroso, es que es una amenaza. Cuando Carrillo hablaba de la dictadura, a lo mejor no era percibida como una amenaza, porque había pasado ya, simplemente algo negativo. O ahora, por ejemplo, que ha habido campañas muy polarizadas, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la presidenta, la candidata en ese momento, Díaz Ayuso, hablaba del comunismo como algo negativo. Intentaba lanzar un puente contra muchos lectores que rechazan el comunismo. Pero cuando ya hay un miedo al comunismo, porque el comunismo puede llegar, porque es una opción real de que gane y de que aplique medidas de que a ellos no les gusta, entonces ya no es desplazamiento, ya es miedo, porque ya se percibe una amenaza. Es más o menos el mismo esquema que antes, solo que aquí es al revés. La audiencia, el auditorio se opone al orador, al líder político, y es el miedo el que tiene un vínculo negativo con los dos. Por lo tanto, ese miedo que ambos comparten crea un puente, y ahora sí hay unidad entre el auditorio y el orador a través del miedo. Ejemplos de discurso brillante de la transición que utilizan el miedo, pues el presidente de la Sazón Alianza Popular, Manuel Fraga, en una sesión parlamentaria registrada en el diario de sesiones, en abril del 82, dijo: el terrorismo es una lucha contra la democracia. Sí, pero sobre todo es una lucha contra España, y es un matiz importante. Bueno, a toda la audiencia, pues, a prácticamente toda le repugna el terrorismo, a favor de la democracia, y sobre todo, además, se lo dice al que era presidente en ese momento, que era el representante de UCD, que no es nacionalista ni independentista. Entonces, alude no solo al terrorismo como algo negativo, sino también a la unidad de España. Y bueno, lo alude para decir que el terrorismo, en efecto, es una amenaza para el sistema democrático, y no solo, sino para la unidad de España. La tercera y última estrategia de trasvase del conflicto es la culpabilidad. Es quizá un poquito más compleja de explicar, aunque bueno, por encima por lo menos está claro que sabemos que muchos líderes políticos nos hacen a veces sentir culpables, ¿no? Piden el voto y nos advierten de las consecuencias negativas de no votarle. Nos hacen, de cierta forma, sentirnos culpables por pensar en no votarle. O imagínense, cualquier líder político que diga: creemos que es fundamental mantener la distancia de seguridad, llevar mascarilla y utilizar gel hidroalcohólico. Y si no lo hacemos, las personas que estén enfermas o mueran quedarán en nuestra conciencia. Para llegar a nosotros nos está culpabilizando de algo que puede pasar si no hacemos lo que él dice. Por lo tanto, la culpabilidad divide a cada uno de los receptores en dos partes, que es rechazable. Y no se trata de dividir en dos a la audiencia, digamos, de que haya una parte que castiga y otra que castiga, sino a cada uno de nosotros, a cada uno de los oyentes que escuchamos a ese político, en un proceso. En principio nos sentimos culpables, somos castigados, y después también castigamos, porque digamos que nos sumamos a él. Por ejemplo, eso lo hizo Obama en el discurso que dio en el Cairo al principio de su mandato, que fue clave para que después ganara el Premio Nobel de la Paz, que habló del terrorismo islámico, de que el terrorismo estaba encontrando, por desgracia, raíces en el mundo islámico, de que los musulmanes muchas veces, siendo contrarios a él, pues no se han posicionado o no han defendido lo suficiente otros valores para desmarcarse de él. Estaba utilizando la culpabilidad, estaba haciendo a la audiencia sentirse un poco culpable de eso, pero claro, que se sienta culpable para que a la vez reconozca que eso es así y se sume a lo que hizo Obama. Sí, me siento culpable, pero claro, esto hay que cambiarlo. Y el esquema, pues, es parecido al del miedo, pero con la flecha hacia otro lado. El auditorio se opone, como siempre, al orador, y
tiene una relación negativa, lógicamente, con la culpa. Cuando aplicamos la estrategia de la culpabilidad, el esquema queda igual, pero ya gracias a que el orador hace sentir a su público culpable, pues ya ahí, aunque parezca contradictorio, empatiza y crea un puesto. Ejemplos de líderes políticos en la transición que utilizaron la culpabilidad. Por ejemplo, tenemos un discurso de Santiago Carrillo en el Congreso de los Diputados. Pero quiero esperar que en unas semanas las relaciones entre los partidos del arco constitucional que están en esta Cámara lleven a un gobierno sólido que no de la imagen de vacío de poder. Imagen, señoras y señores, en la cual está también el origen de ese golpe de Estado. Esto fue poco después del golpe de Estado, en el mismo mes de febrero de otra sesión. Entonces, Carrillo hace sentirse culpable a la audiencia, a los otros partidos políticos del arco. Es decir, claro que la culpa del golpe de Estado la tienen los militares que lo ejecutaron, pero encontraron facilidades en que nosotros estamos desunidos, en que estamos en un clima de crispación, de tensión. Eso pues da una imagen débil del poder y eso pues lo aprovechan los militares, los enemigos de la democracia, para imponerse por la fuerza. Luego está haciendo a los oyentes y hacer que se sientan culpables. Y tenemos también las estrategias que aumentan ese conflicto, que quieren neutralizar la oposición que hay entre el orador y la audiencia, aumentándola. La primera es la represión. La represión es un pulso entre el emisor y el receptor, en el que el primero, el orador, el líder político, trata de imponerse por sometimiento y no a través de valores comunes. Como dije antes, de uso muy frecuente en debates parlamentarios, en debates televisados, en las tertulias de la radio, cuando el orador pues utiliza el ataque, la crítica, la denuncia o incluso la descalificación y la humillación contra su audiencia. El esquema, pues vemos que hay un auditorio que, como siempre, en la situación de partida se opone al orador y pues el orador sí tiene un vínculo positivo, digamos, con lo que reprime, porque lo dice él, lo sostiene él y lo mantiene él, pero ese vínculo con ese elemento, digamos, que reprime hacia audiencias negativas, porque lo que le está es descalificando. Entonces, cuando aplicamos la represión, no va a haber nunca lo que había antes. No va a existir nunca puente entre el orador y la audiencia. Se queda igual. Pero puede ser que el antagonismo desaparezca. Es decir, no hay puente entre el orador y la audiencia, pero el antagonismo desaparece. Porque si alguien, por ejemplo, te deja en ridículo, no hay más que hablar, te quedas callado y ya el conflicto se lo ha quitado en medio el orador. Un caso de la represión fue una represión entre comillas fina, porque incluso antes de estas palabras se dirige con cortesía al presidente Carlos Sotelo Blas Piñar, que era diputado de Unión Nacional, que era, digamos, la candidatura de Fuerza Nueva, de la que él era líder. Era una candidatura, no, me imagino que todos ustedes la conocen, que era nostálgica del franquismo. Y utiliza la represión para criticar al presidente del gobierno, que ya había sido investido después del golpe de Estado, de Carlos Sotelo. Se ha hablado de las autonomías y usted, señor Carlos Sotelo, creo que parte de un error, porque usted es un defensor del texto constitucional y en la Constitución, entre otras contradicciones, hay una evidente: mantener el principio de la unidad indivisible de España y el principio de las nacionalidades. Una crítica es, pues, una forma también de superar ese antagonismo que tiene, ¿no? Es, como decía antes, el recurso por excelencia de los debates. Y por último está la expulsión. En la expulsión el orador no recoge, no reconoce y además niega un determinado problema que puede estar flotando en el auditorio, que incluso ha podido ser mencionado explícitamente, pero que sin embargo es ignorado. Vemos que hay un auditorio que, como siempre, tiene su antagonismo con el orador, se aplica la expulsión y ya directamente es que no hay audiencia, queda solo el orador. De una forma así más metafórica, se utiliza mucho en el análisis del discurso la expulsión cuando alguien ignora un tema evidente. Yo recuerdo, por ejemplo, en el comité, creo que fue el Comité Central del Partido Comunista de Rumanía, pocos días después de la caída del muro de Berlín, Nicolae Ceausescu, que fue elegido
reelegido, dio un discurso triunfal y ni siquiera mencionó ese suceso que estaba siendo comentado en el resto de países socialistas y que estaba en la opinión pública del resto de países socialistas y, por supuesto, de los capitalistas. Él directamente ignora eso, expulsa el conflicto. O cuando, por ejemplo, en el Congreso de las Cooperativas de la República Federal Socialista de Yugoslavia, Yugoslavia era un país donde las cooperativas tenían más importancia que la propiedad estatal en sí de las empresas. Entonces, en el Congreso de esas cooperativas, el mariscal de Yugoslavia, Josip Tito, decía, bueno, aquí vamos a discutir de cómo podemos mejorar el socialismo, nuestro modelo de autogestión yugoslavo, pero de lo que no vamos a hablar son de los fallos, porque eso, decía algo así, significando, porque eso es lo que están esperando nuestros enemigos en Moscú. Él ya está diciendo lo que está fuera del discurso, de lo que no se va a hablar, lo expulsa. Pero normalmente, para lo que se utiliza más la expulsión como explicación, no es tanto para eso, sino como para despreciar o para ignorar a alguien a quien te estás dirigiendo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, otra vez de Manuel Fraga. No voy a emplear mucho tiempo en comentar el discurso del señor González Márquez, o sea que lo ve con tan poca sustancia que ni le responde. También decía el representante de UCD, creo que en esta misma sesión, ya se ha demostrado que el programa de gobierno es el único posible, descalificando las intervenciones de los demás que estaban exponiendo sus propuestas de gobierno, y el de UCD dice que no son válidas, directamente las expulsa. Dice que la única que voy a hablar es de la mía, porque es la única realista. Y bueno, pues estas son las 7 estrategias que suelen utilizar los líderes políticos, pero que sirve para todo, ¿eh? Ahora, por ejemplo, si llegamos tarde a casa, nos espera nuestra pareja enfadada, nos pregunta dónde hemos estado, lo que le vayamos a contar, al final es una de las 7 estrategias. Aplicando esta herramienta se pueden sacar resultados y realmente conclusiones muy interesantes. Ya les digo que cuando alguien mismo les hable, les esté contando una excusa o algo, mentalmente ya pueden ir viendo las estrategias que utiliza. Uy, me está haciendo sentir culpable. Uy, ¿qué tenga miedo? ¿Vale? Ya mentalmente se puede extrapolar esto a una conversación cotidiana. Esta es la herramienta para lo que sirve es para extraer los indicadores que fijan la evolución y el recorrido que utiliza el orador, un líder político, para expresar su pensamiento. Digamos, en términos de biología y de medicina que decía antes, sacar el ADN del discurso. Sacar el ADN del discurso. Para eso sirve este método. ¿Y cuál es la clave? ¿Cómo se hace? Pues sobre todo con el estudio del empleo y la frecuencia de cada una de las estrategias persuasivas. Es decir, se coge un discurso, una intervención, un texto y se cuantifica cuántas veces y dónde se ha utilizado cada estrategia. Esa es la clave de la utilización de la herramienta. ¿Cómo en concreto se analizan los discursos? Pues lo primero es ver el discurso, verlo en un CD si lo tenemos, o en YouTube, verlo sin tomar notas, sin nada. Primero vemos el discurso a ver qué nos dice, y si no lo tenemos en formato audiovisual, lo escuchamos. Eso es lo primero. Y ya después se lee la transcripción del texto, ya una vez que lo hemos visto, lo hemos leído. Posteriormente se introduce el... Sí, por supuesto. Después se introduce el texto en una plantilla, es decir, tenemos por ejemplo el texto en Word y hacemos una plantilla más o menos como esta, un artículo de mi tutor Manuel Bermúdez, del que les hablaba antes. Entonces esta plantilla tiene los párrafos y se divide el texto por párrafos, el discurso de Obama que les comentaba antes en el Cairo, al principio de su mandato, la estrategia, aquí se dice qué estrategia ha utilizado en cada párrafo, y también se puede explicar a largo, pero se dice a qué alarga. Pero bueno, si se quiere hacer más rápido, no hace falta tampoco decir cuál es el alargo, se pone alargo y ya está. Y aquí se pone el número de casos, que sea el tercer elemento. No solo se identifican las estrategias, sino que también se cuenta. Aquí tenemos un alargo, ponemos 1. Aquí, en el tercer párrafo, es la segunda vez, que vemos un alargo, pues anotamos 2, y así hasta que en nuestra plantilla termina el texto con estas 3 columnas. Y de ahí extraemos
esta tabla, que es un resumen visual con los números globales sobre las estrategias persuasivas que tiene un discurso. Esto digamos que sería la base para las conclusiones. Si alguien nos pide conclusiones a la columna del discurso que dio ayer Pedro Sánchez, y tenemos esto, ya no hace falta hacer muchos más gráficos más, ya con esto tenemos una idea de cómo fue. Aparte esto va a ser la base, digamos la tablita en la que nos fijemos para hacer después los gráficos. Pues eso, ¿no? El tipo de antagonismo, que ya sabemos que es la reducción de trasvase o de aumento, el tipo concreto que es y el número de veces. Aquí vemos que esto creo que lo he extraído del mismo discurso, del de Obama en el Cairo, y ya esto nos está dando la pista de que es un discurso, por así decirlo, blando, ¿no? Mucho halago y mucha estrategia, poca represión y poca exclusión. El público que le escucha es amigo. Efectivamente, Obama estaba dando un discurso diplomático, institucional. Ahí no se le va a poner a echarle la bronca a la gente, por lo tanto ya aquí con la tablita ya nos da pista. Esta es una aportación metodológica que he hecho yo personalmente, que he sumado yo al método, que es hacer un gráfico de tartas para ver esa misma tabla, pero en porcentajes y en colores, para verlo de forma más gráfica, más rápida. Vemos como la exaltación y el halago, el azul y el naranja, son claramente lo más grande de la tabla. Principales recursos gráficos. Estos son los dos principales recursos para que todo científico social, digamos, trabaje los discursos. No para nuestra utilidad práctica, que es lo que les comentaba, tampoco hace falta hacer esto, ¿no? Podemos sacar ya mentalmente las estrategias conforme nos hablan. Pero para hacer un estudio ya más o menos, nos vamos a quedar con dos gráficos. El primero es el perfil. El perfil define el contorno del discurso. Digamos, con la metáfora que tenía de medicina, sería una radiografía. Es una fotografía fija que nos da el corte de un discurso. Se elabora a través de un gráfico de barras, se pone en el eje vertical cada una de las estrategias en el orden que comentaba, de abajo a arriba, abajo las blandas, arriba las duras, y aquí el número. Y lo interesante, como decía, que esto nos marca un contorno. Digamos que si unimos los puntos, tendríamos una silueta. Esto es la fotografía fija, la radiografía del discurso, el discurso por dentro. Esto nos da, digamos, el corte como un traje. Si el traje es ancho por arriba y estrecho por abajo, es de un hombre, ¿no? Que tiene más espalda, menos cadera. Cuando es al revés, ya intuimos que es de una mujer, ¿no? Que pues esto igual nos va dando ya pistas, ¿no? De qué tipo de discurso es, más de la situación que del orador. Del orador, si no nos dicen quién es, lógicamente no nos da pista. Esto sería la fotografía fija, la radiografía. Pero tenemos también la secuencia. La secuencia muestra el desarrollo de la persuasión. Sería, en este caso, haciendo el símil médico, el electrocardiograma. Serían exactamente, van punteando las estrategias, se van punteando. Estas son, digamos, las pulsaciones. Aquí en el eje vertical colocamos exactamente igual las estrategias, empezando con la blanda y terminando con la dura, y aquí los párrafos. Párrafo 1, párrafo 2. Entonces lo punteamos, ponemos un punto. Si utiliza el halago en el 1, un punto. Si utiliza el miedo en el 4, pues aquí. Y después unimos los puntos y así tenemos la secuencia. Ese electrocardiograma, que es interesante porque nos hace ver el discurso de forma dinámica, el discurso en movimiento, no con una foto fija como antes, y nos lo hace ver también por partes, cómo es la evolución o el desarrollo de la persuasión. Porque si es un discurso más o menos improvisado, un discurso que se esté leyendo, puede empezar muy amable, es decir, con la exaltación y el halago, y terminar arriba. A mí se me ocurre ahora, por ejemplo, no sé si lo han visto también, otro discurso de Nicolae Ceausescu en el balcón de la ópera de Timisoara, donde él creo que es un meeting, no sé por qué se convoca ese acto, pero es como un meeting y se supone que va el pueblo a aclamarlo como siempre. Y lo que pasa, que no había pasado nunca desde que él era presidente, es que empiezan a buchearle, y a echarle en cara que se vive mal, y entonces él se queda con la cara blanca y
empieza a increpar al público, a decirle como, ¿pero qué decir? Pero eso, claro, eso demostraría la evolución. El discurso empieza muy bien porque es lo que estaba previsto, pero después, sin que estuviera, va subiendo, se convierte en un discurso altisonante. Esto, digamos, un discurso tiene sentido porque es un discurso improvisado y las circunstancias lo han hecho así, pero también podemos hacer eso en un discurso escrito, es decir, empezamos siendo muy amables para calmar a nuestra audiencia, muy diplomático, a la exaltación, pero después, cuando queramos echarle la bronca, por ejemplo, un profesor a sus alumnos, pues ya va subiendo de tono, por decirlo de forma literal, el discurso. Estos dos gráficos sobre todo tienen sentido cuando están imbricados. El perfil y la secuencia, cuando están juntos, cuando lo vemos, eso refuerza la explicación de los discursos. Para que expliquemos bien un discurso, hay que ver las dos cosas juntas. Y, por supuesto, para conocer la evolución en la línea discursiva de un orador o de un lugar, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, hay que hacer una comparación múltiple. Es decir, hay que ver muchos discursos del mismo orador en diferentes sitios para entender su evolución. No podemos ver la evolución de un orador si siempre lo cogemos en el mismo sitio. Si vemos a Pablo Casado, a Pedro Sánchez, analizamos un discurso en el Congreso de los Diputados, no vamos a ver tanta evolución porque van a tener cosas en común, que es el contexto. Entonces hay que ver muchos oradores, muchos contextos y muchos discursos para tener conclusiones más concretas, ¿no? Como lo que hablábamos al principio de la muestra. Con una muestra, cuanto más muestras saquemos, mejor, más datos tendremos del ADN o de todo, ¿no? Ahora que estamos en la pandemia, te puedes hacer una prueba y dar negativo, pero si te haces distintas pruebas, ya sea la misma o de las varias que hay en diferentes días, ahí sí vas a tener una idea más exacta de tu salud, ¿está claro? Y nuestra metodología nos sirve también para clasificar los discursos. Yo tengo dos clasificaciones. Esta primera la he elaborado yo a partir del autor que mencioné antes, de Pantoja Chávez, y también de Pedro Díaz Barral.